Voy a serte honesto, yo antes no sabía y no entendía cómo relacionarme con la gente, no sabía cómo empezar una conversación, cómo involucrarme en un grupo de personas. Me costaba que me escuchen, sentía que era uno más, que no destacaba tanto. Y eso, en el fondo, me frustraba porque sabía que tenía algo para aportar, sabía cosas, entendía ciertos temas, quería hablar con las personas, pero tenía ciertos limitantes. Leí un libro con un título medio tosco, que es el que tengo acá, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que este libro realmente fue un antes y un después. Y ahora, en este video te voy a contar cómo ciertos principios de este libro me ayudaron primero a conectar muchísimo más con las personas, a dejar de sentirme una persona invisible, a hacer que me escucharan, a entender cómo relacionarme con la gente y a poder ganar contactos. Y te voy a explicar cómo estos principios los puedes aplicar en situaciones reales, dándote ejemplos para que cuando termines de ver este video ya lo puedas aplicar. El primer principio que me ayudó mucho a la hora de hablar con personas es el de interésese sinceramente por los demás. Y el libro dice sinceramente porque las personas se dan cuenta cuando alguien te está escuchando simplemente por compromiso, porque está en esa conversación o porque realmente le interesa lo que vos estás diciendo. Y ahí es donde quiero llegar. Y es que antes de leer esto, yo era de las personas que escuchaba para responder. Yo escuchaba esperando a dar otra pregunta, sin terminar de entender lo que me estaba diciendo, sin terminar de prestar la atención necesaria. Yo estaba hablando con esa persona y estaba esperando que termine de hablar, y mientras hablaba yo pensaba qué volver a decirle. Pero ¿qué pasa? No le estaba prestando atención a lo que me estaba diciendo. No estaba teniendo un interés genuino por lo que me estaba diciendo esa persona. Porque cuando estás hablando con otras personas y realmente estás prestando atención a lo que estás diciendo, cuando lo estás decodificando, cuando estás terminando de entender, cuando entendés el mensaje, la persona se da cuenta. Y eso te suma mucho. Te doy un ejemplo. Cuando hablas con una persona que realmente está apasionada por lo que te está contando, que realmente le interesa, que te das cuenta, uno se da cuenta cuando la persona está hablando con interés, que se pone contento, que te da una anécdota, que te cuenta una historia, que desarrolla muchísimo más el tema. Bueno, si vos prestas la atención necesaria, no te digo que estés así, sino que estés prestando atención, escuchando, sonriendo, haciendo así con la cabeza, tipo positivo. Eso suma mucho, suma muchísimo porque la persona se da cuenta. Y eso vos lo complementás con justamente el poder seguir desarrollando ese tema, ya que a la otra persona le interesa. Y esto te lo voy a explicar por qué en los próximos puntos muy importantes de este libro. Porque hay detalles muy importantes que a la hora de hablar con personas nosotros los estamos rompiendo, y eso lo que genera es que la percepción de la otra persona que tenga sobre nosotros sea negativa. Y la segunda regla, que esta es muy importante, que tal vez muchas personas no lo hacen, que los que lo hacen realmente se destacan y seguramente vos te das cuenta cuando lo hacen y te da ganas de seguir haciéndolo, y es el de sonreír. Es algo que suena bastante básico, pero lo ignoramos bastante. Yo antes pensaba que tal vez para quedarle bien a una persona tenía que estar serio, tenía que estar con cara un poco enojado, que eso me iba a servir, cosa que no entiendo el fundamento, pero bueno. Justamente cuando empecé a leer este libro vi ese principio de sonreír. Y no es el sonreír de estar todo el día así, no es eso. Es simplemente sonreír en los momentos indicados. Cuando la gente se está riendo, vos reíte también, acompaña un poco. Cuando estás saludando a una persona, cuando la estás saludando, hola, ¿cómo estás? Sonrisa breve, en vez de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te diste cuenta cómo cambia un simple detalle? O sea, eso es a lo que yo quiero llegar. No es una sonrisa que tenés que estar todo el día así, sino que es una sonrisa sutil, leve, que acompaña lo que vos estás diciendo, que acompaña la situación. Porque no podés estar todo el día sonriendo, lógicamente, primero, se te va a cansar la cara, van a pensar que estás loco, porque esta persona está todo el día sonriendo, no tiene sentido. Entonces, tenés que ir regulándolo, pero utilizarlo a tu favor, ¿ok? Porque cuando uno sonríe, la gente te ve distinto. Y esto es lo que te dije recién, que tal vez vos te contagiás. Seguramente te pasó que cuando ves una persona riéndose, a vos te dan ganas de reírte. Bueno, así como vos ves a una persona riéndose y a vos te dan ganas de reírte, si vos te reís, a la otra persona le va a dar ganas de reírse. Y uno, por el simple hecho de hacer esta expresión, genera ciertos químicos en el cuerpo que le da felicidad. No sé si es felicidad, alegría, no soy experto en química, pero sé que algún tipo de químico genera en el cuerpo que hace que uno esté más contento. Entonces, si nosotros nos reímos de forma genuina y la otra persona nos ve riendo y también sonríe, seguramente nos juega bastante a favor. Entonces, utilicémoslo.
Recién te conté que yo era una persona que era un poco seria, que cuando iba a un lugar tal vez iba serio pensando que iba a servir. Tampoco te recomiendo que estés siempre sonriendo, como también recién te dije. Pero ¿qué pasa? Vos las tenés que complementar. Y yo acá noté una gran diferencia. A la hora de complementarlas, los resultados son mucho mejores. Tenés que tener en ciertos momentos cara seria, tal vez para prestar atención, tal vez para entrar a cierto lugar. No puedes entrar a un lugar ya así. Van a decir, ¿quién es este? Tenés que ir jugándolo, dependiendo de la ocasión, dependiendo con quién estés hablando. No puedes estar ni todo el día serio, ni todo el día sonriendo. Tenés que complementar las dos. Y ahora te voy a decir algo muy importante. Cuando vos estés hablando con personas que ya estás estableciendo una conversación, que esa conversación no estás hablando ni de problemas, no estás hablando de nada serio, sino que es simplemente una conversación de amigos o tal vez hasta con una chica, ahí te sirve muchísimo la sonrisa. Te sirve mucho una sonrisa sutil, mirando a los ojos. La sonrisa que se genera con los ojos también es muy importante. No es solo acá. Si yo te hago así, vas a decir, este tono está loco. Si yo te hago así, vas a decir, ok, eso está mejor. ¿Se entiende? O sea, usa también los ojos para sonreír, que eso es muy importante. Y cuando estés hablando con una persona, mirale a los ojos, sonreí un poco y vas a ver que te juega bastante a favor. Y esta tercera regla es realmente increíble y es muy interesante porque son cosas que tal vez uno no se da cuenta y tal vez vos lo estás haciendo, cosa que está perfecto. Y es recordar el nombre de la persona, porque el nombre de la persona es la palabra más dulce y hermosa para esa persona. Entonces, siempre tenemos que buscar recordar el nombre de esa persona. Eso es lo que recomienda en ese libro. Y desde que lo apliqué, te digo que es real. Esta regla, no te voy a mentir, me pareció bastante exagerada porque sé que es bastante difícil recordarse el nombre de todas las personas, pero hasta que lo probás y hasta que lo empezás a implementar te das cuenta que no es tan difícil y realmente suma un montón. Mira, te doy un ejemplo. Yo iba a una estación de servicio que me quedaba cerca del gimnasio, entonces casi siempre iba a tomar un café ahí o antes de entrenar o después de entrenar para hacer tiempo. ¿Qué pasa? Yo iba, no sé, 2 veces por semana, tal vez 3, y casi siempre me atendía a las mismas personas. Esa persona, o sea, no era una moza, porque es una estación de servicio, te traía el café a la mesa. ¿Qué pasa? Siempre estaba como con cara de enojada, siempre estaba con baja energía. Pero justamente como estaba leyendo este libro, dije, bueno, voy a probarlo. Porque lo ideal de probar este libro, es con personas que querés conocer, con personas que no conoces de nada, con personas... Lo puedes hacer con amigos y familiares, pero lo ideal es con gente que no conoces, no sé, con la persona del supermercado, con gente en una cafetería, con gente en una estación de servicio. Entonces, yo justamente lo que hice, como notaba que esta persona en la estación de servicio siempre estaba con esta cara, yo miré, porque usan una plaqueta acá con su nombre, vi su nombre, me lo acordé, y cada vez que venía, me traía el café, le agradecía con su mismo nombre. Cada vez que venía a buscar el café que ya me había tomado, le agradecía con su nombre. Y realmente cambió el cómo me atendía, el cómo me saludaba, cómo venía con una sonrisa, y realmente se notó el cambio. Y lo único que cambié es en decirle su nombre. Porque el llamar a una persona por su nombre es hacerle notar que lo veo, que lo registro, que no es uno más, que sé que existe. Y eso la persona lo valora tal vez hasta de forma inconsciente, porque es su palabra favorita, su nombre. La cuarta regla, que esta se complementa mucho con lo que te dije al principio, con la primera regla, y es que sea un buen oyente, sepa escuchar, sepa hacer que la otra persona hable y que de lo que hable sea interesante, y escúchalo bien. Esta es la que más me sirvió a mí. Yo era una persona que hablaba por hablar. Cuando empecé a implementar esto, me di cuenta que es mucho más importante escuchar, porque esto seguramente ya lo escuchaste, no me gusta tanto decirlo, pero lo estás viendo acá. 2 orejas, una boca. Si tengo 2 orejas, bueno, voy a escuchar más de lo que hablo. Eso es lógico, ¿ok? Entonces, cuando hables con personas, tenés que ser un buen oyente. Tenés que ser ese oyente que el del principio escucha con interés, se interesa por esos temas. Tenés que ser un buen oyente, porque si uno es buen oyente, esa persona que está hablando con vos va a decir, wow, qué interesante es esa persona. Y tal vez vos dijiste 2 cosas, hiciste 2 preguntas, pero como habló todo el día, se sintió bien y listo. Ahí tenés un nuevo contacto, una nueva persona. Esta regla para mí a nivel personal fue de las más importantes porque yo era una persona que tal vez hablaba mucho, porque yo creía que para caerle bien a las personas yo tenía que hablar, yo tenía que contar historias, yo tenía que contar anécdotas, estar siempre hablando, lo cual sí, sirve. Y es que me di cuenta que para caer bien hay que ser un buen oyente. Para darle a entender a esa persona que estamos interesados por ese tema, hay que saber escuchar.
Y es que justamente el escuchar activamente, el prestar atención a lo que está diciendo, te va a servir tanto para ventas, te va a servir para ganar nuevos contactos, para quedarle bien a personas, para hablar con una chica, para una pareja, lo que vos quieras. Tenés que saber escuchar, eso es muy importante. Vamos a la quinta regla, que me gusta bastante de este libro. Es una regla que yo creo que a nadie se le ocurre, bien, que es el de hacer sentir importante a las otras personas. Y esto es realmente increíble porque todas las personas, me incluyo, queremos hacer notar que lo que hacemos es importante, que somos personas importantes, que estamos haciendo algo. A todos nos gusta que nos feliciten por lo que estamos haciendo y que lo hagan notar. Te voy a dar un ejemplo muy bueno. Te voy a contar una historia sacada del libro, que es justamente en una empresa, el jefe tenía una empleada clave, o sea, trabajaba muy bien. ¿Qué pasa? Esa empleada se quería ir. ¿Cómo hizo para retenerla? Simplemente lo que hizo fue en público, con las otras personas, felicitarla genuinamente y hacerle notar el gran trabajo que estaba haciendo, marcarle exactamente todo lo que desarrolló, cómo trabajó, los resultados que tuvo. Y eso lo que hizo fue que la empleada se quede, por el simple hecho de que esa persona, el jefe, le hizo notar el gran trabajo que estaba realizando. Y es que esto, si uno lo hace de forma genuina, realmente lo hace, si realmente lo siente, te va a servir mucho. Empezá a hacerlo con tus amigos, con las personas que conoces. Che, la verdad lo que me dijiste el otro día me resirvió. A tus familiares. Che, esto realmente es increíble, no sé cómo lo haces. El empezar a felicitar, porque eso te va a servir mucho. Vos podés ser bueno en lo tuyo, tener talento, ser el mejor, el que mejor lo hace, todo, ¿ok? Pero si no sabes relacionarte, no vas a avanzar mucho. Estos principios que parecen tal vez un poco básicos, te vas a dar cuenta que si los aplicás, va a cambiar muchísimo cómo te relacionás con las personas. Porque cuando caes bien, cuando conectás, la gente te recomienda, la gente habla bien de vos, la gente tiene una buena percepción de vos. Por lo tanto, cuando vos generes algo, cuando vos hables con esas personas, cuando esas personas te presenten a su grupo, lo van a hacer de una forma correcta y sobre todo favorable para vos. Pero tenés que implementar estos puntos de este gran libro. Mira, ganar contactos no se trata de mentir, ni fingir, ni querer venderte. No, si vos lo haces de esa forma te va a salir mal. Tenés que hacerlo de una forma sincera y genuina. Con respeto y sinceridad vas a ver que vas a poder tener buenos resultados. Pero tiene que ser genuino, porque si realmente no lo sentís, si realmente no lo haces porque te sale, no va a servir porque la gente, como te dije, se da cuenta. No hace falta que implementes todo ahora. Empezá sonriendo más, empezá acordándote el nombre de los demás y por sobre todo, empezá escuchando más de lo que hablas. Y haciendo esto, empezando con esto, ya vas a notar muchísimos más resultados. Espero que lo apliques. Chao.